hablar con una sola persona. Persona, ok, ok. Bueno, señora, Gracias. con mucho gusto. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas. Gloria, ¿cómo estás? Bien, bueno, yo también estoy muy confundida, ahorita quedé más confundida. ¿Por qué? Porque teníamos una matriz para llenar el C10. Sí, señora. Entonces, pues yo empecé a llenar esa matriz teniendo en cuenta la comunidad local en la que estoy trabajando, con la institución, con la parte de los actores que tengo. Pero pues ahorita decían del módulo 8 que tenemos que hacer un caso, entonces esto me dejó como más, no sé. Y la otra que quería hacerte una pregunta es, dentro del C10 hay una parte que dice elementos sociológicos, ¿sí me escucha? Sí, señora, te estamos escuchando. Bueno, en esa parte de elementos sociológicos, y esos elementos sociológicos pueden ser los mismos determinantes sociales. Ya enseguida vas a aclarar la duda, que ya vamos a abrir el cuadro del C10, lo vamos a ir trabajando juntos y ahí te vas a dar cuenta cómo lo vamos a hacer. Bueno, muchas gracias. Listo. Buena señora. ¿Alguien más que quiera participar, que nos quiera contar cómo van con los trabajos, con las entregas de los casos, con la intervención en la comunidad? Inés, qué pena te pregunto, ¿la entrega de este caso particular es para el 2? Sí, señora. Ok, ¿todos los cuestionarios tienen que estar el 2? Deben de estar el 2 porque las notas se van a hacer, o sea, todo se va a cerrar ya el 7 para poder saber quiénes van a Bogotá. Ok, pero el caso sí es hasta el 9, o Sí, sea, el señora. cuadro es I10. Sí, señora. Vale, Se amplió el gracias. plazo hasta el 9 y ya el 9 todo se cierra y ya ese día sabemos quién va. Listo, vale, gracias. Bueno, señora. Ángela Jiménez, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas A todos y tardes, a ¿cómo todas. están? Yo estoy acá con John Jairo, listo, estamos los dos. Bien, John Jairo, con John Jairo tuve la oportunidad de hablar la semana pasada. Angie, Hola, ¿estás bien o no? bien, bien. Precisamente, pues también por sugerencia de John Jairo, pues cambiamos el estudio de caso. Eh, Ujú. También porque, pues, digamos que es muy pertinente para el proyecto Cambie, que es con personas, el programa integral para personas que se inyectan drogas, que ya requiere realmente este tipo de intervención, porque si bien empezó siendo como un servicio de intercambio de material higiénico, pues ya digamos el mismo contacto y la posibilidad de estar con las personas, pues ha ido ampliando el impacto que debemos tener en una población que es altamente estigmatizada incluso al interior de las comunidades, de otros tipos de usuarios de otras sustancias. Entonces, esto nos generó como un retraso. En todo caso, dentro también de la manera como Cambia está funcionando, se ha perdido mucho de los avances que se crearon en poder fortalecer la red de atención en salud que se habían adelantado con los CAMAT, con la Secretaría de Integración, con la Secretaría de Salud, por el cambio de administración distrital. Sí. Entonces, pues, otra razón más para requerir este tipo de metodología y poder pues trabajarla con las gentes. Yo envié el cuadro a partir de un diagnóstico largo que tenemos y el trabajo con el equipo local de Cambie en Bogotá, con quienes planificamos para iniciar las actividades ya de grupos focales con personas usuarias de heroína por un lado y de cocaína por otro, porque son dos realidades diferentes para poder entonces avanzar en este tema. Es como en lo que estamos. Pero entonces yo cometí el error de enviar ese CD10 desarrollado como estudio de caso 2 y estudio de caso 3 porque me confundí allí, como que me pareció el mismo cuadro. No, ahí me confundí, entonces lo mandé repetido.
Ok, pero no es sin una confusión, los datos están bien y tal. Sí, pues los datos están bien, es que me parecía que era, o sea, definir el cuadro de definición de vulnerabilidades y determinantes sociales como era un esquema como el de CIDIES, no sé en qué momento me confundí yo, pero ya hice el ejercicio de 3, pues lo subí, pero entonces no sé si estoy en lo correcto o si ese era el 2. Ok, La no. desarrollé el CIDIES. Ajá, no, pero perfecto. Angie, lo que yo te decía cuando hablábamos, que es muy clave para que todos lo tengan presente, o sea, lo que vemos es que es muy valioso cuando el ejercicio que se desarrolla es diferencial, es decir, el caso tuyo es muy particular porque van a tratar una población con la que en general no se tiene contacto a nivel nacional. Y ustedes son como que las personas que más trabajo específico han hecho en ese tema y con esta población. Entonces es re clave, además llevan un recorrido de varios años ya así, insistiendo en el tema y han Claro, sido ya, sí, acompañados por Inés Elvira y han tenido pues varias experiencias en diferentes lugares del país. Entonces en ese caso, por ejemplo, la especificidad está en la población, ¿sí? Están haciendo un trabajo, una población específica que aun cuando varíe de contexto, las circunstancias asociadas al consumo son muy similares y las circunstancias asociadas a las condiciones de dependencia también. Entonces es súper clave y va a ser muy bonito poder ilustrar con lo que ustedes nos propongan y con lo que ustedes nos expongan, pues el trabajo a nivel nacional. Seguramente va a ser muy importante. a propósito, hoy 31 de agosto es el Día Mundial contra la Sobredosis, Ah, eh, sobre eso. porque es una problemática muy grave y en Colombia particularmente estamos pidiendo que se libere la naloxona, que se pueda vender, que se pueda conseguir extrahospitalariamente, ya que es el medicamento que previene la sobredosis. O sea, en un momento de sobredosis, ese medicamento salva vidas. Sí, Entonces, súper. necesitamos apoyar en la campaña también contra la sobredosis. Y respecto a lo que dices, John Jairo, sabes que si hay una gran diferencia entre los consumos aquí en Bogotá que en Pereira, por ejemplo, son bien diferentes y ya tendremos la oportunidad de poder Ah, conversar. chévere, sí, bacán. Ustedes son los expertos, ustedes saben cómo es el brinco. Dale, muchas gracias. Muy bien. Gracias, Angie. Melis, que tiene la manito levantada, te escuchamos. Bueno, hola, esta es una pregunta. Estoy un poco desorientada, bueno, pues un poco perdida en la entrega de los casos. Dice que pues para cuándo hay plazo, hasta cuándo hay plazo para entregar la tabla del C10. A final de la otra semana ya lo debemos de tener, o sea, lo debieron haber alimentado ya esta semana, porque ya la semana pasada habíamos hecho una parte, ¿cierto? Esta Sí. semana lo debieron haber alimentado y completico debe estar entre el jueves y el viernes de la otra semana para nosotros poder consolidar todas las notas y poder saber quién va para Bogotá. Ok, bueno, la otra pregunta es que están hablando sobre un caso, entonces pues ahí sí estoy como perdida, que hay que subir la tercera entrega de un caso. Es la tercera entrega del trabajo que venimos haciendo. Lo que pasa es que en el módulo 8 había el ejercicio de hacer un caso en particular, pero esa tercera entrega es reunir todo lo que hemos hecho y entregarlo para terminarlo de consolidar. Ah, ok, ok. Listo, Bueno, o sea, ok, como ya gracias. el trabajo pulido, ya ustedes llegan en esas dos entregas que hicieron y en esa tercera entrega consolidan todo, lo terminan, se sacan las conclusiones, el trabajo que vamos a hacer durante X o Y tiempo y lo entregan ya completico. Ok, bueno, ok, gracias. Con mucho gusto. Patricia Pulido, te escuchamos. Inés, vuelvo Señora. a ser reiterativa. El primer formato que diligenciamos cuando iniciamos nuestro proceso de formación con el CRIP fue Sí, como una aproximación al C10 porque muchos de nosotros no teníamos ni idea qué era el C10, sí, qué es el señora. La segunda entrega estuvo relacionada con el tema de los determinantes sociales y las vulnerabilidades, que los Sí. identificáramos en relación con nuestra comunidad local. Y esta última entrega, antes de ir a Bogotá, es diligenciada nuevamente la matriz, pero ya aterrizada. ¿Es así, Inés?
Es así, ¿de dónde diligenciamos esa matriz? Del trabajo que venimos haciendo con la comunidad en la primera y en la segunda entrega. Lo que tú dices es muy cierto. La primera entrega era como un ejercicio, como hacer un sondeo en la comunidad. Ya cuando vieron el cuadro se dieron cuenta de que muchas de las cosas que habían entregado en ese primer trabajo las podían acomodar en el CIDES. Ok, ahora sí me queda claro. Muchas gracias, Inés. Con muchísimo gusto. Ángela Jiménez va a hablar, que veo la manito levantada. Y Patricia, como es Patricia, ¿vas a volver a hablar? No, ya bajaron la manito. Los que no han hablado, claro. pues escuchamos. Bueno, entonces, vamos a hacer un ejercicio con John Jairo, vamos a abrir el cuadro del CIDES, un ejemplo de una de sus compañeras de Deini Cogollo, y vamos a ir aclarando dudas, o sea, lo vamos a leer, vamos a mirar cómo se llena, para que les quede ya bien claro y sepan cómo se llena, o nos vamos ubicando porque hay personas que lo han enviado, pero están todavía un poquito perdidos, entonces para que nos ubiquemos lo vamos a compartir, ¿listo? ¿Dónde está el CIDES? Aquí está. Compartir pantalla. ¿Ya todos lo están viendo? ¿Están viendo el cuadro del CIDES? Sí, Inés, sí. Listo, entonces lo vamos a ir leyendo con John Jairo, vamos a ir leyendo los cuadros y vamos a ir aclarando todas esas dudas. Entonces, lo primero es marcarlo, arriba está, antes dice pasos del CIDES, revisa el documento de los pasos, qué has aprendido de tu comunidad local sobre cada uno de estos aspectos, cómo has trabajado para escoger esta información, o sea, las metodologías, qué reflexiones te sugiere la información y la experiencia de la construcción de conocimiento realizada y qué barreras o problemas encuentras para la construcción de esa información. Entonces, cogemos comunidad local y sus líderes de opinión. Entonces, en el primer cuadrito ya tiene, con respecto al primer acercamiento que se realizó, pude identificar personas que se interesan por el bienestar del barrio y su disposición para trabajar en bien común. O sea, fue como la primera impresión que ella tuvo de la comunidad y ahí siguió llenando. Entonces, ¿cómo has trabajado para recoger esta información? En donde en la comunidad local y con los líderes, ¿cierto? Desde la fecha se ha realizado un solo acercamiento con los miembros de la Junta de Acción Comunal, se hizo breve presentación sobre el trabajo a realizar y se dio la palabra para que contaran las situaciones actuales del barrio. O sea, fue en esa primera intervención, eso fue lo que ella detectó en la comunidad. ¿Qué reflexiones te sugiere la información y la experiencia de construcción de conocimiento? Es necesario el acercamiento con las personas que están más afectadas por el consumo de sustancias alrededor de sus casas para saber su opinión y posibles soluciones. Es como romper el hielo. Hay que crear, en una de las clases hablábamos que hay que crear ese ambiente de confianza, porque si no la gente no se va a soltar, o sea, la gente no te va a contar, porque igual es el espacio de ellos, somos nosotros los que estamos llegando, entonces debemos de romper el hielo con las personas. ¿Qué barreras o problemas encuentras para la construcción de esa información? Organizar con las personas los encuentros para obtener la información. Entonces uno no puede llegar, no es que yo voy a llenar indicadores y voy a llenar un montón de información, no. Primero hay que hacer ese acercamiento para que la gente le pueda pasar los datos a uno, porque es que la gente le está contando su historia. Y a veces es más cuando estamos hablando de un consumo, no se va a tener esa confianza en un primer momento, entonces eso hay que irlo construyendo. El análisis de los fracasos y de las buenas prácticas. El barrio cuenta con entrenadores de fútbol, pero no se ha logrado crear una escuela que permita que estos jóvenes tengan una acogida para el deporte, por lo tanto no existe un interés. Entonces, si la gente no ve esa motivación, no ve esa posibilidad, no ve una posibilidad de recreación ni de trabajo, las personas se van a volver mucho más esquivas. Otra cosa, nosotros no les podemos prometer algo que no podamos hacer, pero sí podemos ayudar a construir algo, o sí podemos dar ideas. Y ese límite es muy, muy delgadito, no podemos llegar tampoco a imponer, porque hay veces en el afán de hacer un trabajo, nosotros creemos que podemos cambiar las cosas, imponemos primero lo más importante, y acuérdense que lo vimos en los primeros módulos, es una escucha. Nosotros tenemos que ser muy asertivos al escuchar. Muchas veces oímos, pero no escuchamos a las personas y creemos que nosotros tenemos
la razón o la verdad absoluta y no es así. Aquí estamos haciendo una intervención de la comunidad y en la comunidad nos vamos a encontrar un montón de personas que todas piensan diferentes, pero que todos tienen aportes muy valiosos. En esta línea es muy importante que lo que uno trata de encontrar es qué experiencias tienen respecto a proyectos desarrollados en la comunidad. Eso es re clave. Entonces, el análisis de fracaso y de buenas prácticas implica, bueno, un poco inventariar qué es lo que ha ocurrido. Entonces, es como entrar a consultarle a la comunidad si alguna vez habían hecho en momentos anteriores, en años anteriores, en gobiernos anteriores, algún tipo de actividad, acción, proyecto, programa, con respecto, por ejemplo, al tema de consumo. Entonces, la compañera Deini cuenta que el barrio cuenta con entrenadores de fútbol, pero no se ha logrado crear una escuela. No sabemos si los entrenadores de fútbol han sido una apuesta desde el deporte para dar respuesta a las situaciones asociadas con consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. No sabemos, pero puede ser que sea uno y por eso ya la incluye ahí. Es re clave que no sea simplemente la enunciación o hacer la reflexión directamente, sino que se pueda hacer un inventario de cuáles han sido los proyectos o los programas o las acciones o las actividades que se han llevado a cabo y cuál ha sido la percepción que ha tenido la gente respecto a ello, ¿sí? Como, ¿qué dicen ellos? ¿Fue exitoso? ¿Fue un fracaso? ¿Fue interesante? ¿No fue interesante? ¿Produjo algún efecto? La pregunta es, ¿qué has aprendido de tu comunidad local sobre cada uno de estos aspectos? Entonces sería clave que ustedes reflexionen, bueno, que sí se han hecho, que no se han hecho, que los que se han hecho se tienen más recuerdos sobre los que se han salido mal que sobre los que han salido bien, que han sido muy pocos, que no hay, sí, puede ser esa algún tipo de reflexión que uno genere alrededor de este tema. Respecto a cómo has trabajado para recoger esta información, nuestra amiga Deni nos cuenta que está pensándolo, porque todavía no lo ha desarrollado, pero que está pensando hacer entrevistas no formales, preguntarle a las personas cuál ha sido el resultado de sus proyectos, preguntarles si ha fracasado y que expliquen por qué ha fracasado, y además preguntarles qué proyectos les gustaría llevar a cabo. Digamos que es un plus que ella le agrega. Aquí por ahora estamos averiguando qué existe en la comunidad y cuál es la percepción que la comunidad tiene de lo que existió en la comunidad y cuál es la percepción que la comunidad tiene de lo que se ha desarrollado. En especial, en este caso, por ejemplo, anterior, líder de opinión. ¿Qué reflexiones te sugiere la información, la experiencia de construcción de conocimiento realizada? Vamos a ver qué dice Deini. Deini dice, se debe trabajar más en equipo y coordinación para los logros que el barrio desea. Bueno, ella piensa que tal vez, por la reflexión que hace, que tal vez lo que se evidencia es que no hubo un suficiente trabajo en equipo, no hubo una suficiente coordinación para como un poco responder al deseo del barrio en función de los logros. ¿Qué barreras, problemas encuentras para la construcción de esta información? Ella plantea que la barrera es que se señala a un solo responsable y no se ve como una construcción social. Eso es muy particular. Yo no sé si sea una barrera, pero es muy particular lo que dice ella. La gente seguramente identifica a los gobiernos que fueron, digamos, responsables de desarrollar los programas, proyectos, acciones o actividades, y entonces identifica el programa con el sujeto. Y entonces eso evidencia que no hubo una construcción con la comunidad, para la comunidad, sino que fue un ejercicio, digamos, de orden como lineal. Se plantearon, se diseñaron y se ejecutaron desde la perspectiva de una oficina o desde la perspectiva de un departamento, bueno, en fin. Entonces es clave. ¿Cómo van? ¿Me están siguiendo, compañeras? Que su silencio me preocupa. ¿Alguien? Estamos escuchándolo. Ok, entonces me están siguiendo. Muy bien. Ahora vamos a revisar breve historia de la comunidad. Ustedes, si quieren hacer comentarios respecto a lo que ustedes han visto, las diferencias que tiene este trabajo que estamos mostrando como pues, una ilustración con el de ustedes adentro, ¿listo? Porque es clave que vayamos resolviendo inquietudes en el ejercicio. La breve historia de la comunidad lo que implica es que vamos a tratar de entender esa realidad, cómo fue construida, esas
como esas representaciones sociales, esas maneras de hacer que tiene la comunidad, cómo fue construida, y en la historia de la comunidad uno puede un poco enterarse de eso. Entonces la compañera Deini dice que respecto a lo que ha aprendido de esa comunidad local sobre el aspecto de breve historia de la comunidad, dice que los datos de los representantes de la Junta de Acción Comunal cuentan que el barrio tiene 7 años, que la Junta no funciona, que no funcionaba hacía 2 años y que decidieron activarla de nuevo con el fin de obtener beneficios para el barrio. Bueno, tal vez lo que ella fue lo que sacó de en blanco de lo que habló con la Junta de Acción Comunal, pero cosas que se pueda enterar uno es cuál ha sido la trayectoria del barrio, si es un barrio de invasión, si es un barrio diseñado y planeado por programas de vivienda. Se puede aprender también si hubo un antes de la Junta de Acción Comunal, si primero fueron una asociación comunitaria o fueron tal vez asociación vecinal o asamblea vecinal. Sí, esas cosas es interesante saberlas, no quedarse, digamos, en el grueso, sino también un poco ahondar cuál fue la trayectoria, porque esa trayectoria nos habla de cómo las dinámicas de construcción del sentido que para ellos tiene la comunidad. En este aspecto de cómo has trabajado para recoger esta información, la compañera Deini nos cuenta que, bueno, que en esto el avance es poco, ya que se obtuvo una parte en el primer encuentro para tener más conocimiento. Al punto, he organizado unas ideas de acuerdo al módulo del CIDIA, las cuales son entrevistas en estructuras. Bueno, hay una cosa que es clave. Yo siento que, bueno, porque digamos, mi sesgo es muy comunitario. Entonces yo siento que a veces somos muy formales a la hora de levantar cierta información y eso es muy válido, muy importante, pero también hay que intentar explorar la conversación, explorar los encuentros informales, explorar la participación en los eventos espontáneos que la comunidad tiene para sus reuniones. Hay gente en la comunidad que se reúne en las esquinas, hay gente en la comunidad que se reúne en los billares, hay gente en la comunidad que se encuentra también en la Junta de Acción Comunal. Esos espacios también son espacios de exploración válidos para que nos den una idea de cómo se construyó la comunidad. Tengo la experiencia aquí en Medellín, por ejemplo, en el barrio Naranjal, donde usted se encuentra en el Carramanchal, que es un billar épico, pues es el billar que ha, digamos, atendido a todo el mundo durante más de 30 años, y usted se sienta ahí y la oportunidad que tiene es enorme de conocer en 2 horas y más o menos medio petaco de cerveza, cuánto, cómo, quién, en dónde ocurrieron las cosas que ocurrieron en ese barrio. Es supremamente valioso también acercarse a ese tipo de dinámicas y no quedarse tan formales, siendo tan como, digamos, rígidos, por así decirlo. Cuadriculados, bueno, si es que no encuentro término. Entonces sí hay que explorar también otras maneras. Participando en el campeonato de fútbol uno también puede enterarse a través de los papás de los jóvenes, a través de los organizadores del campeonato, a través de el párroco de la comunidad o el pastor, también con los más abuelos. Es muy importante que para construir la breve historia de la comunidad nos sentemos con personas que tengan una perspectiva retrospectiva, es decir, que sean capaces de ir a los inicios de esta realidad y contárnosla, porque a veces cuando encontramos personas muy nuevas en el entorno, pues nos cuentan su experiencia y su experiencia generalmente se pierde, de un montón de historia en la que está de repente un montón de sentido de comunidad que hay. La compañera, respecto a qué reflexiones le sugiere la información y la experiencia de construcción de conocimiento realizada, nos comparte que los temas que se encuentran en el origen de la comunidad tienen una fuerte tendencia a regresar y determinar procesos de firmeza. Compañera, no te entendí. Los temas que se encuentran en el origen de la comunidad tienen una fuerte tendencia a regresar y determinar procesos de firmeza. No le entiendo. No le entiendo. ¿Qué querrá decir ahí? ¿Alguno de ustedes entiende? Hagamos aquí un ejercicio de construcción colectiva de conocimiento. Las temas que se encuentran en el origen de la comunidad tienen una fuerte tendencia a regresar y determinar procesos de firmeza. Procesos de firmeza. ¿Qué es para usted procesos de firmeza? Deini no está, ¿cierto? No.
Amiga, se fueron, nos abandonaron, díganos algo. Mayra, cuente usted ¿cuál es su concepto en procesos de firmeza? Pues también procesos de firmeza que tengan como parámetros eso, como muy arraigados a cosas como que no quieren cambiar, ¿no? Es que hay comunidades donde por más que uno intervenga, ellos están como parados en su cuenta y no cambian. Pues para mí, o sea, para mí lo que yo entiendo, ella dice, los temas que se encuentran en el origen de la comunidad tienen una fuerte tendencia a regresar. Como lo que ella, o sea, como que el problema no se quiere ir de ahí, entonces es como el proceso de firmeza que está ahí, o sea, eso es lo que yo entiendo que ella quiso plasmar ahí en lo que colocó. Eso también tiene que entrar uno a hacer una negociación, porque si estamos hablando, por ejemplo, de comunidades indígenas, ellos tienen su propia cultura, ellos tienen sus propios conceptos, creencias. Por ejemplo, hay culturas donde tomar cachaza es bien. Por ejemplo, en el Brasil, que botánica, 8 días, se tome algo, es por costumbres, por tradición, eso se hace y eso es válido y lo pueden hacer los adolescentes. Entonces es entrar como en esa negociación, o sea, sí lo pueden hacer, pero entonces se trabaja la reducción de daño. Me imagino que ella habla, o lo que alcanzamos a entender yo y yo es eso, que esos procesos que están ya como firmes ahí, como que es muy difícil de cambiarlos, pero sí puede intervenir un poquito, no es cambiarlos totalmente, porque eso pasaría a invadir un espacio, invadir una cultura, a invadir algo que ya se tiene, pero sí como la negociación. Por eso ayuda mucho que cuando hagamos esas reflexiones las hagamos con la mayor sencillez posible. A veces es lo que implica la sistematización. A veces nos elevamos en las reflexiones y no alcanzamos a decir lo que tal vez querramos decir. Entonces, de repente, es bien hacer como esas conceptualizaciones, pero pensando en que hay otras personas que no van a estar, de repente no van a estar para explicarnos ellos qué es lo que quieren decir con lo que nos están escribiendo. Eso, y que hoy estamos construyendo algo o empezando algo que alguien lo tiene que continuar. Porque es que si vamos a hacer, por ejemplo, todo lo del CRI es muy chévere, pero si no se pone al servicio de los demás, si no se le da una continuidad, entonces va a ser algo que llegaron, una idea, impactó 1 o 2 meses y listo, ahí muere el proceso. La idea es que ese proceso alguien lo pueda continuar y lo que Johanna dice es muy cierto, en los mismos términos. Por ejemplo, si un líder, un abuelo, un papá, alguien coge el texto o el cuadro y dice procesos de firmeza, así como nos quedamos nosotros. Entonces también como ser simples, a veces ser simples en las cosas también es bueno porque hace que los otros entiendan. Entonces en el último cuadro dice poder encontrar elementos de diferenciación de acuerdo a la historia que la comunidad brinda en la entrevista. Y los elementos sociológicos que ahorita alguien estaba preguntando. El barrio cuenta con comercio formal, varias tiendas no muy bien surtidas, existe un centro de salud nuevo y varias iglesias en sentido de varias creencias religiosas. El colegio es bastante retirado, por lo tanto, los jóvenes... Miremos algo más. En el mapeo se realizó un mapeo ecológico ubicado los servicios como puestos de salud, instituciones educativas, tiendas informales, centros infantiles, iglesias, puntos de riesgo de consumo de sustancias, delincuencia y venta de sustancias. Toda la información que buscamos se encuentra en la comunidad. Es suficiente tener relaciones directas y productivas con los actores comunitarios que la tienen. Lograr en la comunidad la identificación de lo relevante para el trabajo a realizar. Muchas veces hay cosas que nos asustan. Por ejemplo, llegar a hacer un estudio sociológico de qué hay en ese barrio, qué hay en esa comunidad, y no encontrar un centro de escucha, y no encontrar una IPS donde uno los pueda remitir, o, ay, no, es que es una comunidad donde la iglesia queda muy cerca, entonces no tenemos dónde reunirnos, o no tenemos dónde encontrar los jóvenes porque no hay una cancha. Lo que decía Johanna ahorita a mí me pareció muy chévere, en el billar, en la tienda, en la misma escuela, la salida de los colegios, pasan muchas cosas en todas las comunidades. Entonces es como tener esa habilidad de identificar esos espacios para poder conocer la comunidad. Muchas veces ni siquiera sabemos qué es dentro de nuestro barrio. Y si no sabemos, va a ser mucho más difícil poder intervenir. Entonces, continuamos con elementos sociológicos, deben trasladarse por medio de transporte escolar para los niños de 2 a 4 años, de acuerdo al acercamiento, se estaba haciendo un censo para saber que los niños, niñas y jóvenes no se encontraban estudiando en este momento.
Para la identificación, entonces acá ya identificación de temas generadores. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta o algún aporte? Bueno, entonces Emelis nos va a ayudar a leer el cuadro que sigue. Emelis, ¿nos lees, porfa, identificación de los temas generadores? Ay, como que te queremos escuchar. Emelis. No se oye. Abres el micrófono, porfa. Se lo podemos decir desde acá, ¿no? Hola. Hola. Bueno, ok. Identificación de los temas generadores. Para la identificación de los temas generadores se logró conocer que la parte del barrio más afecta en cuanto al consumo de sustancias son las casas que se encuentran en dirección al río. Estas personas inicialmente llamaban a la policía, pero debido a amenazas de estos jóvenes prefieren aguantar el olor. Se dice que son jóvenes, no son del barrio, vienen de otros barrios aleñados. Otro es la inseguridad del barrio. Frecuentemente se presentan robos dentro de las casas. Para este punto... Perdóneme, un momentico. Mire que ahí ya hay un sesgo, o sea, ella habla de lo que se logra ver. Por ejemplo, pueden haber otras cosas que se identifican en las consultas, en las conversaciones, pero eso no se consigna ahí, porque uno siempre habla de lo más grave, que dice uno, no, es que lo más grave es lo que está pasando en las casas vacías, las casas junto del río, donde están los jóvenes consumiendo. Puede ser que hay situaciones de mucho más riesgo que no se consignan, porque como no se evidencian, nadie las conoce, entonces también es ese temor. Yo no voy a hablar de algo que a mí me contaron o de algo que yo sé y me lo dijeron en una consulta, porque yo no puedo evidenciar eso. Entonces también es muy importante identificar, porque siempre y cuando uno pueda identificar, pueda reconocer, puede hacer parte de la solución. Listo, dale. Ok. Para este punto se trabaja la parte de focalización, identificar los problemas fundamentales y entender el pensamiento de la comunidad acerca de ello. Listo. Lograr que la comunidad pueda reflexionar acerca de algunos temas o situaciones de vida que puedan mejorar las condiciones de vida. Querer trabajar en varios temas a la vez y no tener claro sus prioridades. ¿La apagué? ¿Emelis? No. Es que no se puede. Hola. Bueno, entonces, la mujer nos dice que, Denis nos dice que como ha trabajado para recoger esta información ha sido focalizar, pero también es importante esta parte, identificando los temas generadores, saber cómo ha hecho esa focalización, si ha hecho esos grupos donde, bueno, vamos a hablar con la comunidad respecto a las problemáticas que ellos identifican y les planteamos, bueno, dentro de nuestra comunidad, ¿qué es lo que más dificultades nos opone o qué es lo que más complicado vemos? Y hacer un árbol de problemas, o hacer una DOFA, o hacer simplemente una caracterización de los sectores que ellos perciben como peligrosos a partir de un mapeo georreferencial. Es importante saber cuál es la metodología que van a usar. Eso es lo que nos va a enriquecer a todas y todos en el ejercicio de encuentro, ¿sí? Entonces es clave ser mucho más puntuales respecto al estilo o la manera o la metodología o las dinámicas que se utilizan para identificar esos temas en particular. ¿Listo? Es re clave. Porque aquí, digamos, está muy ambiguo y sería muy importante poderlo tener puntual porque ustedes van a alimentar, digamos, su saber hacer a partir de lo que nos contemos unos y otros, ¿listo? Como una construcción colectiva de conocimiento. Es que... Bueno. Eso acá. Estrategia de anclaje objetivo. José, ¿estás por ahí? José Correal, he solicitado en locución. José Correal. Hola, José. Acompáñanos con tu voz imponente.
¿Va? José, ¿no lees las estrategias del anclaje y la objetivación? De anclaje y de objetivación, José. Ok, bueno, entonces el primer cuadro nos dice... Un poquito más duro, José. Sí, sí. Para este punto que aún no he avanzado, he organizado unas ideas de acuerdo al módulo de CIES, las cuales son, por medio de charla, lograr que la comunidad ya conoce su opinión y cómo califican a las personas de acuerdo a su condición. José, una pregunta aquí personal, ya que te tocó la parte de locución. ¿Tú has hecho este punto dentro de la matriz que están desarrollando? No, la verdad todavía no lo he realizado. Les quiero preguntar a las y los compañeros, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién la ha hecho? ¿Mayra ya lo hizo? ¿Emily ya lo hizo? Háblenme, no me dejen solo. ¡Aló! Perdón, estaba distraída. ¿Me repiten que si ya hicimos? Mayra, te pregunto que si en tu desarrollo de esta matriz, tú en las estrategias de anclaje y de objetivación ya has desarrollado ese ítem. Yo lo desarrollé, pero no, o sea, nosotros vamos hasta ahora y nosotros quedamos hasta la identificación de los temas generadores. O sea, nosotros estamos hasta ahora avanzando ahí. Bueno, si yo te pregunto qué entiendes por las estrategias de anclaje y de objetivación, ¿tú qué me dices? Dios mío. Estrategias de Yohaira. Cualquiera que crea que, digamos, es que les pregunto porque uno se ubica en el lugar de políticamente correcto, entonces se queda callado. Pero he sentido que con este concepto la gente tiene bastantes dificultades y ha sido en todos los ciclos, no se preocupen. Todo el mundo, estrategias de anclaje y de objetivación, cónchale, qué cosa más fregada. Pero quisiera escuchar si ustedes han hecho el ejercicio. Ah, bueno, María Inés nos va a compartir. Cuéntanos, María Inés. A ver, yo creo que estos son como entender cómo la misma comunidad va generando como mecanismos de estigma y de exclusión. Eso es lo que yo entiendo por ese punto. Ok. ¿Estás ahí? Vamos, fresca. Estamos haciendo una construcción colectiva. ¿Quién da más? Tienen la mano levantada. Yo quiero participar. Dale, Sofía. Bueno, John Jairo, yo estoy en un contexto universitario y yo cómo lo asumí. Desafortunadamente, pues o sea, desafortunadamente no, nosotros somos universidad pública y lo desafortunado es que los medios locales, las personas de la ciudad, le han dado el calificativo que la universidad es una de las ollas más grandes de la ciudad. Entonces, esas estrategias de anclaje las relacioné con eso, con esos comentarios, como con esas etiquetas que de cierta manera fundamentan las representaciones sociales asociadas al consumo al interior de la universidad. Entonces, dicen que es una olla porque por un lado, se puede ingresar muy fácil, se puede consumir y no hay como el control y la vigilancia y de igual manera se puede mercar. Entonces, asociado a que somos la olla, pues entonces que también tenemos drogadictos, chirretes, vándalos, marihuaneros y en ese orden de idea pues organicé como el tema de las estrategias de cuidado. Como te digo, la prensa local ha sido una de las que nos ha afectado mucho. En ese calificativo, el comandante de policía del departamento del Tolima y pues la ciudadanía en general como que tiene esa representación de la universidad de manera puntual con el tema de consumo de sustancias. Ok, mira, te cuento. Tiene mucho sentido lo que... ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, ayúdenos para que no se filtre el sonido y no se nos dañe la comunicación. Miren, voy a ponerles un caso muy parecido al que nos cuenta la compañera. La Universidad Pedagógica de Bogotá, la Universidad Pedagógica Nacional, tiene una calle que se llama la calle del pecado. Cuando uno hace entonces la identificación de los temas generadores, entonces el consumo es un problema grave, o sea, ¿sí? El consumo dentro de la institución, no el consumo en sí, porque pues somos universidad, cada quien hace de su personalidad lo que quiere, cada quien consume lo que le da la gana, pero dentro de la universidad es un problema, listo.
Cuando hacemos la exploración de la historia, de la breve historia de la comunidad, empezamos a explorar, bueno, ¿por qué el nombre de ciertos espacios? Entonces, que no, que está la calle, que está la plaza Camilo Torres. Ah, bueno, que porque los muchachos decidieron que hacerle un homenaje y en gran marcha rebelde hicieron el bautismo de esa plaza, Camilo Torres, en honor a el cura, ¿sí? Y la calle del pecado, cuando fuimos a explorar, ¿por qué le decían la calle del pecado? Y era el lugar donde se consumía, pues cualquiera en su sentido común dice, pues ¿por qué consumen? Y eso es un pecado, es algo que es como delincuencial. Nos pusimos a explorar y nos dimos cuenta, gracias a una mujer que había estado estudiando en esa universidad hacía décadas, cuando era una normal, y nos contaba que era que en ese lugar las niñas, que eso era una normal de señoritas, en ese lugar las niñas se salían y se veían, porque eso no tenía rejas, se veían con los chicos de la calle y se daban besos. Entonces las monjas, que eran las más de las profesoras, le pusieron a eso la calle del pecado. Después, cargando con ese estigma, se constituyó por ser un lugar apartado, solitario, digamos, alejado de la visión de los actores formales, de la autoridad y del control. Entonces, pues allí, además de que se daban besitos las mujeres, pues terminaron también pegándolo y prendiéndolo. Entonces, como que esas dinámicas nos permiten entender cómo fue el proceso de anclaje de una idea, de un concepto, de un estigma, de una percepción respecto al uso que se le da a ciertos espacios en el territorio. ¿Se hace claridad con eso? Compañeras, por favor, no me dejen solo. Inés, diga algo. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere aportar o les quedó claro? Yo veo a Ángela Jiménez levantando la mano. Habla. Yo quiero hablar. ¿Quién es? Yo quiero hablar, es que no vimos la manita. Ángela Jiménez. Ah, perdón. Ah, bueno, Ángela, ya la vimos. Vimos a Ángela y a Sofía Penagos levantando la mano. Dale, Ángela, te escuchamos. Bueno, digamos que yo sí tuve también como una confusión entre identificación de temas generadores, estrategias de anclaje y mitos y formas consuetudinarias. Esos son tres, ¿cierto? Claro, sí, o sea, entre los tres a veces me parecía, pero si estamos hablando de, por ejemplo, en el caso nuestro, de las personas que se inyectan drogas. Bueno, primero quiero decir algo antes, que es a propósito de lo que estábamos diciendo antes, Inés, de ser más sencillos en las palabras y no tan complicado. Esto de estrategias de anclaje y de objetivación nos resulta muy, esto, no es explícito en sí mismo ese concepto viene porque es que no es explícito como, o temas generadores, bueno, no es muy explícito la definición. Está claro que con el cuadro y pues con el PDF que tenemos, sí. Entonces, bueno, volviendo al tema, me parecía que yo me confundí en un momento entre los tres, pero nosotros optamos por pensarlo. En nuestro caso, por ejemplo, la identificación de temas generadores para los consumidores de heroína es la heroína en sí, es la droga, cómo la consigo, cómo me la tomo, en qué lugar me lo puedo hacer y no morirse en el proceso. Es una manera que entendimos los temas generadores. Sí. En las estrategias de anclaje y de objetivación ya es desde afuera, ¿verdad? Entonces es como la idea de la comunidad y de las personas de que todo el que consume droga roba, que son irresponsables, o que todo el que usa agujas tiene SIDA, o que ya están perdidos, que ya no vale la pena hacer nada por ellos porque ya están perdidos. Y esa misma idea que hay hacia afuera sobre ellos también resulta siendo el cuarto punto: mitos, formas consuetudinarias, rituales de la comunidad, pero desde adentro. Que ellos ya se creen la historia que no sirven para nada, porque se inyectan, que ya se van a morir, y también que no tienen derecho a nada, ni como personas ni como ciudadanos. Entonces, así es como lo vi, como como intenté solucionarlo, como lo solucionamos nosotros en el ejercicio. No sé si lo hicimos correctamente.
Angie, yo no sé si ustedes hayan analizado, yo me acuerdo que yo en una investigación que hice para el Centro de Estudios de Salud de aquí de Medellín, tuvimos la oportunidad de hablar con muchos consumidores de sustancias psicoactivas por venoinyección, y una de las cosas que, por ejemplo, nos compartía una persona que nos pareció muy, pues como muy impactante, era el sentido que tenía no cambiar la aguja cuando estaban compartiendo jeringa. Y el hombre hablaba de que era un acto casi de desconfianza con el otro, y era como una manera de generar eso que ya generaba la comunidad con ellos, generarlo entre su propio grupo. Y el man decía, yo no puedo lanzarle semejante insulto a mi amigo de que yo quito la aguja y pongo otra porque él me está compartiendo su dosis, y yo estoy haciendo un ejercicio de desconfianza con él. Entonces eso me pareció muy berriondo, porque incluso después de todo el ejercicio de sensibilización, el hombre decía, aun cuando sea así, yo prefiero poner en riesgo mi vida que poner en riesgo mi relación con un man que es mi hermano. Una cosa así como de ese, muy fuerte. De ese nivel de peso. Entonces como que esas son cosas que, digamos, se mantienen dentro de esas realidades cuando son realidades tan, digamos, cohesionadas, porque están, digamos, amalgamadas por el estigma exterior, ¿me entiendes? Ellos son un grupo, gueto muy cerrado, un gueto que tú lo has dicho, tiene muchas barreras para acceder a la normalidad, ¿sí? Entonces, entre ellos, cualquier gesto de desconfianza es en ese grupo en particular, no sé si pueda generalizar. Estos eran unos punkis y decían, ni por el berraco yo le voy a hacer eso a un parcero mío, o sea, si se me va la vida, se me va a echar. ¿Hace cuánto esto? Eso fue en el 2013. Pues esperamos que todo el trabajo que estamos haciendo ya le haya, porque digamos que yo no había escuchado un caso como ese, tampoco es que conozca todos los 1470 casos de usuarios, pero digamos que así ha sido muy importante este tema también de que los rituales asociados al consumo, pues haya haya mitigación de daño con todos los talleres de inyección segura, ¿no? Y si son personas que se autoexcluyen por la misma exclusión y marginación que la sociedad los tiene. También es muy fuerte, ellos no ven la posibilidad de nada, o sea, es muy difícil generar. Además, por otro lado, el tema de la comunidad local pues no se da como en el barrio o en la universidad, no hay un territorio, ¿sí? Compartido, el territorio es la ciudad, y el territorio de pronto son algunas rutas hacia las ollas, sí, pero territorio en común no hay, porque además son personas muy introvertidas que están encerradas en su casita. Las de Bogotá, en Pereira sí, pues hay consumo de ciudadanos habitantes de calle. Pero entonces aquí en este caso sí es la red, no hay, son una comunidad más emocional y de sentido, como lo definen otros autores cuando se hablan de culturas juveniles o de subculturas urbanas o tribus urbanas, que son las comunidades de sentido y emocionales de afectos o de identidades. Por ejemplo, con el punk, tenemos muchos usuarios que son punk. Ajá. Entonces son otro tipo de comunidades, no están ancladas a un territorio, y digamos que todos estos temas en el territorio que se dan de las relaciones, como el control social que puede haber en un territorio de la vecindad o entre las familias, pues aquí no está anclado a un territorio. Entonces también por eso también se implementó aquí la camioneta, para poder estar yendo a otros puntos, acercarse a diferentes puntos, porque sí están repartidos y la posibilidad de generar una red con ellos, que se intentó mucho generar una red de usuarios para también apoyarse y poder luchar por la garantía de sus derechos. Pues no hay iniciativa de parte de ellos tampoco, y pues uno no puede hacer todo el trabajo, ¿verdad? Sobre todo como una entidad prestadora termina siendo como una responsabilidad de la institución, una cosa que ellos deben tener la iniciativa de hacer, ¿sí? Sí. Como una red de usuarios. Me quería exponer como esto. Gracias. Muchísimas gracias.
Sofía, te escuchamos. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, súper claro. Sí, lo pude solucionar. Bueno, varias cosas, porque dentro del tema de anclaje y de objetivización, yo lo pensaba era como la construcción, o bueno, lo que se podía construir con los muchachos, en mi caso, con el grupo social, para ir transformando como los imaginarios que habían alrededor de, pues, de ciertas conductas, ¿no? O de ciertas situaciones. Claro, que tienen que ver con consumo, que tienen que ver con el manejo de la sexualidad, que tiene que ver con identidad de género, con estos temas. Entonces, no sé. Porque yo estudié, por ejemplo, en la pedagógica y sé que sí, lo que dice John Jairo es muy cierto. Pero entonces ahí me trabo, o sea que el anclaje tiene que ver con los imaginarios que ya están o con las construcciones que queremos llegar a hacer para transformar el imaginario. Lo que pasa es que es muy clave entender cómo se han dado para saber cómo pueden darse. Es como en doble vía. Se identifica cómo fue el proceso, cómo es que se hizo ese anclaje, cómo es que se logra esa objetivación, cómo es que termina todo el mundo entendiendo lo mismo, ¿sí? Para ver si podemos desentrañar la dinámica para plantear dinámicas que nos permitan anclar y objetivizar perspectivas, por ejemplo, de reducción de daño, perspectivas, por ejemplo, de comprensión del consumo como una práctica individual que tiene que ver con la personalidad, que no tiene que ver con ni el pecado, ni el delito, ni, ¿sí me entiendes? Como que también es entender cómo se han dado para ver cómo se pueden dar. O sea, hacer el curso histórico para ver si podemos hacer el diseño hacia el futuro. Pero John, por ejemplo, en este tema en específico, digamos, en las estrategias de anclaje y de objetivación, ponemos el tema de los constructos que ya están, o sea, de los imaginarios que ya están, o de lo que queremos transformar. ¿Cómo ha sido el proceso? Porque acuérdate que es cómo ha sido la estrategia. Entonces, ¿te acuerdas? Yo no sé si tú te acuerdas en el colegio que alguna vez un pelado nos decía que consumía porque él no quería ser el bobo del salón. Sí. Que decía, es que yo no quiero ser el bobo del salón. Parce, pero ¿cómo así? Sí, es que yo no quiero que me traten como, sí, que no me respeten o que no me den mi lugar. Yo quiero tener un lugar y si para tener mi lugar tengo que consumir, pues consumo. Entonces, como si uno entiende que un pelado para lograr, digamos, tener una aceptación grupal, si eso de la presión de grupo funciona tanto, entonces podríamos imaginarnos cómo hacer para que a través de una estrategia que ayude a cambiar el chip de aceptar grupalmente a las personas, pues podamos insertar estrategias de reducción de daño, estrategias de autocuidado, estrategias de mejoramiento de los autoconcepto, autoimagen. ¿Me hago entender? Sí, señor. Gracias. Buenas tardes para todos y todas. Qué pena, no había saludado. Buenas tardes, Sofía. ¿Cómo están? Gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Algo más sobre estrategias de anclaje y objetivación o vamos avanzando? Bueno, démosle a mitos, ritos y formas consuetudinarias, que es como yo lo conozco. La compañera dice que aún no ha avanzado. Yo quisiera escuchar a alguien que sí haya avanzado. En el otro aspecto dice que la metodología que utilizó fue que por medio de una entrevista semiestructurada poder identificar los rituales de vida, muerte, poder, producción, distribución de bienes, relaciones entre género. Es importante que intentemos variar las metodologías, ¿no? La misma metodología de repente se nos agota al tercer uso que le demos y es con la misma comunidad, ¿cierto? Entonces hay que ver cómo podemos hacerlo. Mitos, ritos, formas consuetudinarias implica bazares, celebraciones, ágapes que se hacen de manera frecuente, periódica, que tienen un patrón, que por ejemplo allá donde estudió Sofía Penagos, en la Universidad Pedagógica Nacional hay unos pelados que se pegan la rumba más fuerte es el primer viernes y el último viernes del semestre. Es decir, eso es una celebración épica, una cosa de antología, y es un rito, y no está escrito en ninguna parte, no hay un libro que lo
digamos, registre, pero todos los que están en la asociación digamos, de consumo o eso, saben que el primer viernes la rompen y que el último viernes la rompen. Entonces, como que eso es un rito y hay que saberlos identificar, hay que ver cómo emergen, cómo tenemos acceso a esa información, porque a veces no tenemos acceso a esa información. Ritos como los de los canábicos, que el que lo pega, no sé si han escuchado la canción de las reglas, y entonces el que lo pega lo prende. En fin, que hay que rotarlo, que hay que ponerle paticas, dinámicas relacionadas con el consumo, dinámicas relacionadas con la celebración, dinámicas relacionadas con la muerte. Aquí en Medellín, por ejemplo, fue muy clásico, y yo también lo tuve que vivir en Bogotá, donde en las ceremonias fúnebres alguien llevaba revólver y disparaba y había que hacer los tiros, o sea, era una cosa que había que hacerla, ¿sí? O llevar rancheras, no sé, o ponerle una serie de escapularios, o hacer una vuelta bueno, que estoy hablando como lo que uno alcanza a ver a través de algunos textos que se recogieron en el tiempo aquí, en el tiempo de los sicarios aquí en Medellín. Pero un poco estas cosas también implican ritos, mitos y formas consuetudinarias. Formas consuetudinarias como cosas que no están planteadas, pero que se hacen de manera periódica, cosas que tienen que ver también con el aula, prácticas de los profesores, no sé, eso puede ser también ejemplos de lo que son mitos, ritos y formas consuetudinarias. La compañera nos habla al final, dime. Ven, por ejemplo, en la institución, en el colegio, es que ahí tengo, bueno, no sé si poner los mitos, o sea, las cosas, las celebraciones de la institución o del municipio. O sea, porque ahí tengo la confusión. Entonces, porque los pelados pues cuentan de cosas, por ejemplo, las ferias y fiestas que hubo hace poco, las fiestas del Día del Carmen, ¿sí? De la Virgen del Carmen, que son importantes para ellos y bueno, que ellos de alguna manera participan. O las de la institución, o todas. O todas, son las personas las que definen eso, pues, digamos, nosotros no tenemos por qué hacerles censura o filtro a lo que ocurre en la comunidad. Si la comunidad lo identifica, eso es. Sí, en Agua Azul son las fiestas del arroz, pero también está que todos los sábados hay borrachera porque es un pueblo y hay mercado, y entonces la gente sube y los campesinos suben y consumen también, ¿no? El caso, por ejemplo, en la zona de trabajo sexual en Bogotá, pues todos los viernes son el carnaval, o sea, ese día cae mucha gente, y si es viernes de quincena, eso es una fiesta amplia, extensa, y donde se da de todo, ¿sí? Esos son mitos que están asociados a lo económico, que están asociados tal vez a las prácticas relacionadas con el mercado, relacionadas con la ganadería, relacionadas con la agronomía. Sí, según la vocación de cada municipio habrá diferentes rituales. En Agua Azul, por ejemplo, yo no sé, a ver si no está hoy, no me deja mentir, en Agua Azul los pelados tienen el rito de subir a un mirador, que es un mirador hermoso, donde se ve el pueblo, y pues usted va para el mirador después de 5 de la tarde y no encuentra sino motociclistas parqueados al lado de la carretera pegándolo, y son bastantes, 50, 60 personas que siempre que suben. Entonces, por ejemplo, eso, ¿qué representaciones sociales se asocian a eso? Que los pelados que suben hacia el mirador después de las 5 van a pegarlo, no van a más, ¿sí? Sí. Como esos pueden ser, digamos, sí, señales, gestos que nos hablan de lo que son los mitos, las formas consuetudinarias y rituales de la comunidad. ¿Algún comentario? Andrea, no te hemos escuchado. Yo, Jaira. Bueno. John Jairo, yo puedo molestar. Voy a seguir molestando. Ven, es que, bueno, yo digamos que uno un poco los mitos con el tema de la breve historia de la comunidad, porque pues ahí tiene como muchas cosas que ver, sobre todo de mi institución. Dentro de la institución ya hay, digamos que una breve historia, porque hace muy poco se levantó la historia del colegio para la revista.
y el cumpleaños del colegio y todo el tema. Sin embargo, había como la iniciativa de hacer los viernes se reúnen, no sé si tú te recuerdas, las canitas de amor, que son los abuelitos, hacer como un intercambio generacional. Ajá. Pero entonces no sé también si unir la historia del pueblo con la historia del colegio, o más bien preguntarles a los abuelos qué referencias tienen del colegio, qué se acuerdan de lo que pasó. Pues porque ya estaba una historia del colegio, entonces no sé si volver al tema de la historia del colegio, o ya dejarlo con lo que habíamos levantado. Es probable que haya una historia no oficial, porque en general, y siendo ese un pueblo tan conservador, la historia se pule, se limpia y se le da esplendor. O sea, todo lo que pudo haber sido maluco se borra y todo lo que pudo haber sido bueno se exagera, ¿sí? Entonces, de repente sí es bueno escuchar la historia de la voz de las personas que la vivieron, que a veces tiene mejor, digamos, a veces tiene unas dimensiones más reales y tiene aspectos que no se cuentan. Vuelvo a la universidad pedagógica. Una vez que tuvimos la oportunidad de sentar con nosotros a una egresada de hacía 40 años, nos contaba cómo se tomaba trago en ese tiempo, y era una normal de señoritas, y ya contaba, nosotros tomábamos, si fuera un escándalo y nos perseguían, pero igual tomábamos. O sea, no pueden decir aquí en la universidad que el uso inadecuado de sustancias es nuevo, porque nosotros ya lo hacíamos en aquel entonces. Claro, la señora hablaba de las proporciones, pero pues las proporciones tienen que ver con la densidad demográfica, con la época en que se vive, en la que se experimenta y eso, pero eso también nos puede dar la oportunidad de oír a adultos hablando de su vivencia en el colegio. En el Mariano, por ejemplo, teníamos la oportunidad de escuchar en un momento en que hubo relación con unas sillas odontológicas, como el servicio de salud era gratuito y tenía odontología y tenía medicina general, y la odontología no se limitaba a hacer esto que se llama profilaxis, sino que también hacían calzas y sacaban dientes y no sé qué, y era una cosa que era como, pues, uno lo veía y uno decía, imposible. O sea, lo hacían en el 70, en el 60 y no lo hacemos hoy en día, y tenían el consultorio dentro del colegio, tenían el consultorio médico y el consultorio odontológico, era increíble. Entonces, como que un poco esas cosas también nos hablan también nos permiten escuchar cosas que tienen que ver con percepción de éxito y de fracaso, ¿sí o no? Sí, sí, señor. Sí. Pues sí. Continúe, compañeras. Entonces, ¿seguimos con conflictos de base en la comunidad o quieres quieres ampliar algo más con respecto a esto de la breve historia de la comunidad? No. Sigamos, no, ya. Gracias. Entonces, ¿quieres leernos esto de conflicto de base en la comunidad, por favor? Conflicto, bueno. El trabajo en equipo existe cierto disgusto con respecto al presidente de la Junta y demás miembros. Se logró identificar en el primer acercamiento con algunos representantes de la Junta. Tener claros cuáles son los conflictos de base que permean la comunidad comunitaria. La parte política, lastimosamente para el beneficio comunitario. No entendí. Sí, ya la leí. Hola. Sí, te estoy escuchando. Es que le estoy cerrando el micrófono porque aquí tenemos se nos filtra un ruido, entonces por eso lo estoy haciendo. La parte política, lastimosamente para el beneficio comunitario, no entendí. Supongo que ella dice que no hay, que es más político que comunitario el asunto. Me da la impresión, o sea, pues es lo que ocurre. No sé si ella haya querido decir eso. Tener claros cuáles son los conflictos de base que permean la vida comunitaria. ¿Cuáles serían? ¿Ustedes qué conflictos de base han identificado y de qué les ha hablado la identificación de esos conflictos de base, compañeras? Andrea, Anita de Dios, bienvenida. María Inés, cuéntanos. Hola. Buenas noches.
Hola. Yo entiendo la última parte donde dice que pues, la política que afecta al beneficio comunitario pues, son las barreras que la compañera percibe en su comunidad. Lastimosamente, siempre tenemos igual que trabajar de la mano en algún momento con ellos, con la alcaldía, con cualquiera de sus secretarías. Entonces, sí siempre se ve ese conflicto, o de pronto ese poco apoyo por parte de ellos, entonces sí se crea como una barrera. Sí, ya te entendí, sí, ella ve lo político como una barrera, pero respecto a los conflictos de base, en tu caso, ¿has podido percibir algunos? ¿Cómo lo hiciste? ¿De qué te habla eso que percibiste? Anita, Dios. Pues, tal vez no al conflicto, tal vez de base en la comunidad, sino es un poco más como hacia la parte de la barrera, y es que les dificulta concertar a veces las reuniones con los miembros de la comunidad, o sea, especialmente con sus líderes, ya que nos dicen, o sea, nos proponen horarios de pronto en los que no podemos con mi compañera Jenny, entonces nos ha dificultado un poco eso, más como barrera, no tanto por disposición, sino como por dificultades en cuadrar horarios. Pero pues por el momento no, la comunidad realmente ha sido muy receptiva y le está interesada pues como en participar de la actividad, y pues la idea es crear el centro de escucha, pues, como metidos en el cuento. Pero digamos en términos de conflictos de base, o sea, ¿qué circunstancias asociadas de repente a salud, educación? Ustedes vieron los determinantes sociales y supongo que ahí empezaron a observar cuáles eran los conflictos de base que se percibían en la comunidad. De repente de ese tipo de conflictos han percibido o han expresado la comunidad algo alrededor de pues, lo que viven o lo que sufren dentro de su territorio. Y para la que quieras, y no solo Sí. Por ejemplo, pues yo estoy trabajando con cárceles y una serie de conflictos que yo he visto es como la tensión que existe entre los guardias y las personas privadas de la libertad. Porque por un lado la guardia es permisiva al permitir que entren y que se consuman sustancias dentro de los patios, pero también tiene un trato muy duro con los internos. Entonces eso va generando, me parece a mí, muchas tensiones que dan resultado pues una serie de conflictos. Otro conflicto de base pues creo que es la situación de hacinamiento que hay en cada una de las cárceles. Y en los patios están durmiendo en los pasillos, tienen que compartir pues un espacio muy chiquito entre muchos, y eso pues también va generando malestar dentro de todos. El mismo encierro es un conflicto de base, ¿no? Plantearse poner a muchas personas con unas condiciones muy parecidas de marginalidad, alta vulnerabilidad, baja, digamos, pobres habilidades para, digamos, desarrollar, para resolver conflictos y meterlos todos dentro de un patio o dentro de un edificio. Per secula seculorum es una cosa que ya es un conflicto complicadísimo. Hola, John Jairo. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Con Yohaira. Hola, Yohaira. Cuéntame. Sí, John Jairo, bueno, yo te podría decir que un conflicto, pienso yo que es un conflicto, ¿no? que vivimos nosotros en la comunidad, en el barrio que cogimos en cuestión. El presidente la presidenta de la Junta de Acción Comunal, pues nosotros pudimos detectar que ella fue un poquito reacia con la cuestión del equipo de trabajo, puesto de que lo que nos pudimos percibir es que, o sea, hay un conflicto de parte de ella, como que no quiere que realicemos el trabajo porque ella está implicada en la actividad del expendio de drogas por parte de los hijos. Entonces está esa situación que pues nosotros cuando estuvimos con ella, pues ella nos dijo prácticamente, desconoció
la problemática que hay en el barrio, ¿ya? Y pienso yo que es un conflicto, porque ajá, siendo ella la de la Junta de Acción Comunal, ella desconoce toda la problemática, pero es a raíz de que toda su familia esté inmiscuida en el expendio de drogas. ¿Cierto? Puede ser. Pues, digamos que las dinámicas de tráfico, bueno, de producción, tráfico y distribución dentro de los entornos tan densamente poblados y tan fuertemente interrelacionados, porque son barrios donde pues creció la señora, tuvo sus hijos tuvieron otros hijos, entonces al final todo el mundo termina siendo familia de alguien. Claramente temas tan complicados como este, pues van a terminar tocando con alguien, o sea, si es por consumo, es por distribución, es por, bueno, por tráfico, es probable que ocurra, pero no puede ser, digamos, como nosotros no vamos a hacer un ejercicio policial, sino que vamos a hacer un ejercicio comunitario, donde lo que vamos a tratar es de entender la problemática para darle una lectura diferente y tratar de con ellos empezar a plantear opciones diferentes. Creo que puede ser una oportunidad más que una dificultad, porque pues si uno tiene la oportunidad de incidir en la representación social o en la percepción que tiene un actor del conflicto, como puede ser una persona que está cerca al consumo, cerca a la distribución, sería re clave, o sea, sería muy interesante. Sí, pero es que ella allí, digamos, no reconoce el problema del conflicto. Entonces, digamos, cuando nos reunimos, ella no acepta acudir a ninguna reunión, no quiere que los jóvenes de pronto se reúnan. O sea, se nota que es bastante reacia con este tema. Se nota que ya está con un acercamiento diferente, ¿no? Pues así. Sí, a veces, miren, en teoría de redes lo van a ver con Luis Fernando. Hay unas relaciones de alto costo y unas relaciones de alto costo en términos de que si yo quisiera cambiar, digamos, alguna política en mi país, con quien mejor, digamos, con quien sería el trabajo más fácil y más rápido sería con el presidente, ¿no? Pues voy y hablo con el presidente. Pero qué tan fácil es que yo llegue al presidente, ¿cierto? O qué tan efectivo es que hablando con el presidente eso cambie. O otras relaciones que pueden ser, bueno, hacemos un ejercicio comunitario donde vamos construyendo una idea de la política y vamos planteando desde la base una cosa que es tal vez más demorada, pero que es más efectiva, porque pues en términos reales nunca vamos a tener acceso. Entonces a veces cuando nos metemos directamente con el presidente de la Junta, corremos ese riesgo, que no es precisamente el presidente más querido, que no es precisamente el presidente más amigo de este tipo de conversaciones, o que tiene una perspectiva particular respecto a eso. Hay muchos presidentes de Junta de Acción Comunal en el país que su perspectiva es de erradicación de los consumidores, es decir, sacar las manzanas podría ser es digamos la base de su discurso. Entonces de repente puede hacerse un trabajo más a otro nivel con la comunidad que no tenga que ver con directamente la autoridad máxima de la Junta de Acción Comunal, porque a veces sale más costoso, pues sale muy complicado. Eso no sé si te orienta respecto a lo que me cuentas. Jaira, Andrea González, María Inés está hace rato con la mano alzada. Cuéntanos, María Inés. Es que me surge como una duda, y es ¿qué diferencia hay en este punto con el de los temas generadores? Por ejemplo, las personas se acercan a nosotros con la problemática de consumo, ¿sí? Ah, no, es que yo tengo un problema, este niño me está consumiendo, entonces abordamos el pelado, y si el pelado dice que sí, que está consumiendo boxer y marihuana, por decir algo, ¿sí? Sí. Pero cuando profundizamos en el ejercicio nos damos cuenta que el niño, digamos, ha tenido unas condiciones de maltrato, abuso, que son las que han, digamos, impulsado ese tipo de interacción con el consumo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eso por poner un caso individual, pero a nivel de comunidades, muchas veces la gente no percibe que está en una realidad donde no tiene oportunidades de educación, oportunidades de trabajo, oportunidades de salud, han sido desarraigados, y eso no lo ven como un problema. Lo que ven, el problema que ven es que los pelados estén consumiendo en el parque, ¿me entiendes? Vale, listo, sí, ya te entendí, gracias.
Andrea González. Bueno, tengo, o sea, una pregunta y es, o sea, un conflicto de base en la comunidad podría ser que nuestro barrio está siendo como el receptor de pronto de las personas desplazadas o de las personas que vienen de Occidente y vienen de pronto, pues como ellos lo ven, digamos, con mañas o con consumo, entonces digamos que esto puede ser un conflicto de base que empiecen a hacer como rechazo, estigmatización de esta nueva población que viene, digamos, desplazada. Pero entonces, ¿ahí cuál sería el conflicto de base? El conflicto nacional, ¿cierto? Sí, que pues son gente que son víctimas y las personas reaccionan a su condición de víctima como les permiten, ¿no? Y si no les reconocen su condición de víctima y si los desplazan y les toca ir y buscar y además ponerse en esas condiciones de, pues en barrios, hay muchas de las personas que vienen de su finca, vienen de su casa amplia y se ubican ahí en un rancho de paro y eso tiene unos efectos de estrés postraumático hondos que a la larga los hacen vulnerables a cualquier tipo de circunstancia, digamos, de relación no, de una relación abusiva de una sustancia o de prácticas de, no sé, sexuales no protegidas, porque pues, sí, como que lo de fondo puede ser el conflicto. Lo de fondo es que vienen de una realidad de donde no han podido recuperarse y a donde tal vez no tienen oportunidad de recuperar lo que perdieron, no sé. Y en el país es, mire, o sea, Villa Colombia en Florencia, El Porvenir en Agua Azul, es toda Ciudad Bolívar y todos los barrios, digamos, de la periferia bogotana. Eso es la generalidad. No, digamos que a veces percibimos es que son personas que vienen con mañas, pero lo que vienen es con un dolor o vienen con una situación que no han podido resolver porque no ha habido ni lugar, ni tiempo, ni atención. ¡Ánimo, compañeras! Sofía, yo, sí. Por ejemplo, no sé, yo considero que una problemática o un conflicto de base en Huasca o en mi colegio son pues los espacios tan cerrados de participación juvenil que generan pues otros temas, y es que busquen espacios para el consumo o busquen espacios no adecuados para prácticas deportivas, pues que digamos que ante el imaginario están mal porque daña, porque, bueno, sí, como que hay un daño a la parte de la parte arquitectónica del pueblo y ese tema. No sé hasta qué punto. Y pues igual pasa en la institución, ¿no? Digamos que la participación es muy mínima. La real participación en decisiones y en cosas que competen a los jóvenes es muy poca. Y y en el pueblo se han ido cerrando. Digamos que la nueva administración, los pocos espacios que habían, los ha ido minimizando o los ha ido anulando. ¿Pero se anulan por la poca participación o por qué se anulan? No, se anulan porque, por ejemplo, se estaba reclamando el espacio para jóvenes, entonces no, ese programa ya no hay quien lo lidere, entonces ya se cerró el espacio que se tenía en el puesto de salud porque había un espacio destinado para los jóvenes donde ellos podían ir y bueno, entre ellos mismos también podían, digamos que tener algún tipo de consulta o bueno, más de encuentro para conversar y charlar y empezar a generar cosas, entonces ya lo cerraron, ya ellos no tienen ese espacio. Y tampoco tienen ninguna participación dentro de la política pública para jóvenes, que el año pasado, en la administración pasada, pues intentaba que ellos asistieran, escucharan, conocieran, participaran. Entonces ya no la hay. Por eso es tan importante este trabajo y el crear los líderes, el empoderar, porque cuando uno se empodera de los espacios, se empodera de las situaciones, entonces puede participar, entonces tiene un espacio, porque son espacios que se van quitando, o sea, que cambian de administración, entonces ya no hay quien apoye esos procesos, ya no hay quien lidere los procesos, entonces simplemente se van quitando y la gente se deja robar ese espacio que se ha ganado por otras personas. Entonces también es muy, muy importante esa identificación de líderes, esa identificación de esas personas que mueven a otras, que lideran procesos para que eso no se pierda, porque una vez perdido el espacio, quitado ese lugar que ya han ganado, es muy difícil recuperarlo.
Eso debe pasar también por esto que hablábamos de las estrategias de anclaje y objetivación. Hay como una percepción por parte de los adultos en los pueblos pequeños con respecto a los jóvenes. O sea, todo lo que es joven está cargado de vicio y responsabilidad. Y en general no se le dan un lugar de responsabilidad a los jóvenes porque no tienen la actitud suficientemente seria para asumirlos. Pero no la van a tener si nunca les dan la oportunidad de hacerlo. Pero ese es un lugar común en digamos, en toda la provincia. Yo quisiera oír a alguien que tenga también experiencia en provincia, porque en Agua Azul, en Huasca, en Florencia, en Cincé, me acuerdo de Cincé muchísimo, la percepción del joven era como el joven después de los 18 años, voto. Sí, entonces hay que tenerlo en cuenta porque es un voto potencial. Pero de los 18 hacia abajo era infantilizado, es decir, no te consultamos, simplemente te hacemos partícipe de actividades. Entonces ellos diseñan, ellos planean y ellos ejecutan para los jóvenes. Entonces eso es muy pesado en la provincia, y más en una provincia como nuestra querida Huasca, donde nació el Partido Conservador, compañeros. Jenny tiene la manito levantada. Ok, bueno, yo quería comentar algo acerca de los conflictos de base, también frente a lo que dijo mi compañera Andrea. La comunidad que nosotros tenemos es una comunidad muy flotante en la medida que ellos viven allá en condición de arriendo o condición de empeño. Entonces ha pasado que nosotros vamos, compartimos, de pronto los visitamos, pero al mes ellos ya no están o ya no viven en esa misma casa. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Vamos a ubicarlos al otro barrio y los seguimos dejando de nuestra comunidad o iniciamos también con gente nueva? Pero esta es digamos, es una circunstancia frecuente, es muy frecuente, ¿cierto? ¿Son inquilinatos o algo así? Correcto, son inquilinatos, y lo otro también es de pronto condición de arriendo, y como es económica, pagan un mes, de pronto 3 meses, 5 meses y quedan debiendo y se van a otro sector donde aparentemente es más económico y pues les queda más fácil pagar aparentemente. Entonces es una población muy, muy flotante. ¿Ahí qué hacemos? Nosotros lo que hacíamos, digamos, en Santa Fe, era que establecíamos la conexión con el administrador del inquilinato. Entonces él era, digamos, el que nos daba estabilidad, y lo que hacíamos era que nos radicábamos en el espacio, no con los sujetos, sino con el espacio, porque el espacio mantenía, la constante era el espacio, la variable eran las personas que llegaban. Entonces lo que lográbamos era transformar las dinámicas de relación dentro de ese espacio. Por ejemplo, en términos de higiene, aplicamos el IEPI, Atención Integral a Enfermedades Prevalentes de la Infancia, lo aplicábamos, y a quien más énfasis le hacíamos era a las personas que ya llevaban muchos años. También hay veces que hay personas que llevan muchos años, sí, claro, o al administrador, que era una persona que tenía cierta estabilidad. Y si venía otro administrador, porque también cambiaban, pues lo que hacíamos era que le encargábamos muchísimo que si les llegara a pasar eso, nos hiciera ¿cómo se dice? El cambio, nos hiciera el traspaso ahí de la referenciación con el que seguía para poder... Ok, pero si es un joven que está consumiendo, con el que hemos venido trabajando y se cambia de barrio, ¿podemos igual seguir trabajando con él si él lo permite, así vive? Y te vas a dar cuenta cómo vamos permeando y ampliando más la red, porque esas dinámicas que él traía pueden seguir siendo con el barrio, pero aún viviendo en otro contexto. ¿Sí? Okay. Porque si el barrio es, digamos, donde se dan las dinámicas de consumo, él volverá a ese barrio.
¿Me hago entender? Ok, muchas gracias. Ok, no. Muchas gracias a ustedes. ¿Alguien más quiere participar? O si no, para que vamos cerrando, para que puedan descansar. ¿Les queda claro? ¿Tienen alguna duda del cuadro? Saben que nos pueden contactar si necesitan una asesoría, lo que necesiten para que puedan hacer su trabajo completo y sea bien útil para cada una de las comunidades. Miren que este cuadro lo que busca es tener acceso a su reflexión, a su análisis con respecto a lo que está haciendo. Es chévere que nos cuenten la actividad y tal. Eso puede ser un poco más escueto, más simple, más sencillo, pero lo que sí nos parece muy importante es la experiencia, porque el ejercicio del sistema de diagnóstico estratégico plantea una cosa que es muy incómoda para quienes trabajamos en organizaciones, instituciones del Estado o privadas, y es la interacción, la fuerte interacción comunitaria, es decir, ir hasta allá, estar con las personas, y eso produce, mueve cosas adentro. Es muy importante conocerlas, porque ahí es donde están como las resistencias, ahí es donde están los aspectos para empezar a discutir por qué tenemos esas, por qué nos surgen esas sensaciones, esos pensamientos, esas emociones cuando hacemos este tipo de trabajo. ¿Me hago entender? Bueno, el silencio todo. Digamos que sí. Bueno, si les queda entonces claro, ninguno tiene otra duda. No. Bueno. No, John Jairo, muchas gracias a la compañera. I love you, Sophie. Porque sí, pues obviamente lo estaba escribiendo, cuando uno empieza a hacer el ejercicio siempre van a salir muchas dudas, pero lo que ustedes dicen es cierto, salen muchas dudas frente al trabajo con la comunidad, porque pues siempre hay más cosas de las que uno se imagina o de las que uno se ha mencionado. La explicación excelente, muchísimas gracias a los dos, muy acertados, muy concretos. Yo creo que, pues por lo menos a mí, muchas luces y estuve molestando, entonces muchísimas gracias, muchas bendiciones. Sophie, como te habrás dado cuenta, estoy en Medellín, entonces ya no llego mañana a Guasca. Sí, eso me di cuenta, gracias, John Jairo. Vale, gracias. Gracias a ustedes. Yo les pregunto algo. Ángela, ¿tiene la manito levantada porque la mano se le quedó ahí colocadita? Tengo una pregunta. Yo no. Sí. Para este viernes, o sea, es la fecha última o el último plazo para entregar todos los cuestionarios, hasta el 8. Sí, señora. Y para la próxima semana, el plazo final para hacer la entrega del C10. ¿Sí bien? Sí. Ah, okay. Cuidado con los cuestionarios, porque acuérdense, cuestionario que nos llena les queda en 0, entonces es muy importante. Y esa evaluación es la que les da el acceso a el presencial. Por favor, no vayan a perder de vista eso. ¿Alguna otra pregunta o ya estamos entonces listos para que cerremos? Bueno, entonces, siendo las 6:10 de la noche, vamos a cerrar la clase de hoy. Les agradecemos muchísimo la participación. A John Jairo toda su sabiduría y sus aportes buenísimos. Y muchísimas gracias, que descansen, que tengan una feliz noche. Y ya casi nos vemos. Acuérdense que tienen que preparar así unos dulces bien ricos y unas cosas bien bonitas para que lleven a Bogotá. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias y que descansen. Feliz noche. Lo mismo. Ve acá, ¿qué No, sí. No me veo. Ya, lo cerraron. ¿Cómo así que tú vives?